Bueno, y de esta manera, con este viaje tan especial por la selva amazónica, comenzamos el programa. Feliz día, señor Neto. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. ¿Estás listo para que te corte la cabeza y te la ponga chiquitita? Ya, o sea, entre que estábamos empezando a poner todo para grabar, ya la chica X me ha hecho el mismo chiste como 5 veces y ya estoy empezando a pensar que no es un chiste y que en serio me quiere cortar la Imagínate cabeza. la cabeza reducida del señor Neto con este pelero. ¡Ay, Dios mío! Muy... A mí no me hace gracia, no sé. Bueno, yo no puedo hablar mucho porque imagínate mi cabeza A reducida. ti sí te pueden hacer el moñito con el que... Sí, ¿tú crees? Me vería bella. La cabecita así Me chiquitica. preocupa tu definición de bella. Bueno, interesante pues. Ok. De esta manera le damos la bienvenida a un nuevo podcast de Calidoscopio Live, tu puerta al universo. Yo soy la chica X, él es el señor Neto y está dispuesto a dar las redes sociales para que nos sigan y por supuesto nos comenten qué les ha parecido este podcast, al igual que otros contenidos que tenemos en nuestra página web, ¿cierto? Cierto, y como bien sabrán, nuestras redes sociales son todas, como lo pueden ver aquí arriba, @tucalidoscopio. Los que estén en Spotify, simplemente busquen tu Calidoscopio. En Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea. En YouTube estamos como Calidoscopio Live. Y además tenemos la página web www.calidoscopio.live, donde habrá cualquier cantidad de contenido interesante, los 2 podcasts que ya hemos hecho anteriormente grabados, todos los programas que hicimos en vivo y mucho, mucho más. Sí. Habiendo dicho esto, chica X, tú que nos traes el tema en esta ocasión. ¿El tema? ¿Cuál tema? ¡Ay, perdí la cabeza! Estaba tratando de llenar sonido para que no se escuchara el cliqueo loco de la chica X buscando qué es lo que iba a hablar. No, lo que pasa es que tengo una guía porque es un tema tan delicado. Aparentemente es un tema que se presta para chanzas, para bromas, pero en realidad nuestro enfoque del día de hoy no tiene nada que ver. ¿Necesitas ayuda? No, para nada. ¿Segura? Es que estoy tratando de buscar la información precisa porque no quiero ningún tipo de... Sí, pero ¿no quieres que les diga la verdad a la audiencia? Sí, dile la de cómo verdad. te estás peleando con el acercamiento del Word. Pero dile por qué me estoy peleando con el acercamiento del Word. Probablemente porque no ves igual que yo. ¿Y por qué no vemos? Uno, porque nacimos con... Bueno, tú con miopía, yo con astigmatismo también. No, yo no nací con miopía, yo nací con mis ojos muy bien. Cuando llegué a los 13 años ya había leído tantas cosas que ya tenía miopía. ¿Ves? Okay. Una chica muy... Voy a decir que te creo. Pero bueno, ya se dejó de pelear. No, ya pero la por lo menos realidad es que pelea. para que nuestros amigos nos vean bien, tenemos aquí enfrente un foco, la típica iluminación de televisión, y nosotros dos estamos locos, definitivamente locos, tratando de verlos a ustedes a través de esa luz. Siento como que no sé, me raptó un extraterrestre y estoy en la mesa. La verdad que sí parece las escenas como los expedientes X. Total. Pequeño avance de lo que probablemente viene en el futuro. Como las escenas de los expedientes X, que ves que tienen los aliens y la habitación toda gris y de la nada salen las luces. Pero este inciso que tiene que ver con esta parte técnica me permite decir que todos los equipos que estamos utilizando para la grabación y la transmisión de esta producción son gracias a Mambriche Media. Mambriche Media, los amigos de Mambriche Media, mi colega periodista José Antonio Gil, también nuestro colega periodista Oscar Zulbarán, que siempre están prestos a ayudarnos en estas producciones tan especiales. Dicha esta publicidad, ahora sí entramos en materia, ¿o no? Sí, pero tú eres la que tiene la materia, así que... Bueno, tú sabes, normalmente la gente que vio este video de introducción, la introducción que le pusimos, al ver las imágenes evidentemente dijeron, oh, las cabezas reducidas, ¿no? Uh-huh. Y quienes, yo llegué a tener compañeros de clase que llevaban al colegio cabezas reducidas, porque eso fue una moda en los años 70 y 80, y ya vas a ver en el desarrollo de este tema por qué. Cuando dices cabezas reducidas, ¿son cabezas reducidas reales? ¿O? No, esa es parte de lo que vamos a hablar. La gente creía que eran reales. Ok. Pero hubo muchas falsificaciones en los años 70 y ya van a ver por qué. Porque me imagino que, está pegando con el tema,
de la época así, de las pelis de terror, Uy, los sí, thrill qué shows y miedo. todo eso, te venderían las decoraciones y he visto en decoraciones de Halloween, pero dudo mucho que de la nada un niño llegue a la escuela con la cabeza real de alguien reducida. Pudo haber pasado en algún momento y ya vas a ver por qué. Y la gente vio en este video introductorio una palabra que probablemente muchos no sabrán cómo pronunciarla. Yo debo reconocer, tampoco sabía cómo pronunciarla, pero en la investigación aprendí. Se pronuncia Sansa. Sansa es no el nombre como tal de la cabeza reducida, sino es, digamos, el ritual en el que se genera esta cabeza reducida. Son súper famosas, muy utilizadas, como tú dices, en Halloween, pero eso tiene una historia real y una historia antropológica importante. También ustedes vieron en el video que se mencionaba un escándalo de un museo en Oxford, en Inglaterra, que justamente cuando estábamos en plena pandemia en el año 2020, en agosto del año 2020... Porque no es que lo estemos aún, así que... No, bueno, pero no estamos en la crisis. Bueno, capaz que alguien que nos esté viendo en el futuro ya no habrá pandemia y nada más era un recuerdo lejano. Exacto, en este momento, pero bueno. Eso también es la belleza de que lo estamos grabando para la posteridad. Exacto, pero en el agosto del 2020 vamos a recordar que estábamos de verdad en la plenitud de una pandemia que muy pocos comprendían y había mucha desinformación y había muchos palantes y reversos. Y el cuento es que justamente en medio de ese lío en Inglaterra se da la información de que este museo en Oxford comienza a descontinuar de sus exhibiciones esta cantidad de cabezas reducidas que bueno, pues en su momento han sido importantes, pero vamos a aclarar que además ese museo no es el único que tiene cabezas reducidas. Claro. Hay distintos museos en el mundo, empezando por Estados Unidos, incluso museos que tienen que ver con la ciencia médica, que tienen muestras de estas cabezas reducidas que son totalmente reales. ¿Esas cabezas reducidas de dónde vienen? ¿Quiénes creen ustedes que las hacían? Probablemente de humanos. No, pero ¿quiénes las hacían? Obviamente sí eran de humanos, pero ¿quiénes las hacían? ¿Quiénes tenían la técnica y para qué reducían las cabezas? No, lo vimos en la introducción, ¿no? El pueblo... Es un pueblo que vive en el Amazonas, un pueblo indígena que vive en el Amazonas. Ellos no tienen una localización específica puntual y el señor Neto en edición les está colocando ahora el mapa donde justamente está ese pueblo indígena, claro, está entre Ecuador y Perú. Para los que nos escuchen, bueno, lo que dijiste, entre Ecuador y Perú, ajá, dentro de la selva Amazonas. Dentro de la selva Amazonas, hoy día son más o menos como unos 80.000 individuos y ese pueblo indígena se conoce como el pueblo Shuar, ¿vale? Shuar, el pueblo Shuar. Es un pueblo de espíritu guerrero. ¿Por qué espíritu guerrero? Porque ese pueblo indígena, que no debería decirse indígena, los antropólogos dirían ese pueblo aborigen, no pudo ser conquistado por el imperio inca. Estamos hablando del imperio del Perú. Uh-huh. Recuerden que antes de la llegada de Colón estaba el imperio inca y el imperio inca era un pueblo sumamente guerrero. No pudieron con el pueblo Shuar. Y luego cuando llegaron los españoles, la conquista española, el pueblo Shuar fue de las pocas reservas indígenas que realmente ofreció una resistencia frontal hacia los españoles. Ya para 1599 el pueblo Shuar había acabado con las intenciones de los conquistadores españoles de entrar en su territorio y dominarlo, y los conquistadores españoles le agarraron tanto miedo que terminaron poniéndoles incluso el nombre de jíbaros, de indios jíbaros. Para un aborigen de la comunidad Shuar, decirle jíbaro es realmente un insulto, o sea, es una forma despectiva. El cuento es que esta comunidad del pueblo Shuar ancestral, que ya hoy en día sí obviamente está abierta al mundo, ya no cazan personas ni le cortan la cabeza para reducirla, en aquellos tiempos su rito, ellos están envueltos en una cantidad de ritos, religiones, de costumbres, de creencias bien interesantes que siempre, pues por supuesto, un antropólogo, alguien que ha estudiado la comunidad, lo va a explicar muy bien. Porque ellos realmente creían, al igual que los egipcios, en la vida después de la muerte. Y en el caso del pueblo Shuar, cuando ellos se enfrentaban y mataban a su enemigo, ellos creían que para que ese enemigo que mataron no lo persiguiera, el espíritu de ese enemigo no se convirtiera en un espíritu vengativo, ellos tenían que cortarle la cabeza y hacer todo un ritual
para que ese espíritu, en vez de ser su vengador, se convirtiera más bien en su aliado. Es decir, los Shuar le cortaban las cabezas a sus enemigos, no solamente para mostrarlo como trofeo, era una forma de poner a trabajar ese espíritu a favor de ellos. Entonces, Es curioso porque muchas veces cuando se hablan de cabezas reducidas, no sé si te has visto la película del Depredador, correcto. la de Arnold Schwarzenegger. Claro, No sé si te acuerdas que el Depredador tiene cabeza en correcto. el cinturón. Muchas veces cuando se habla de ello, la gente asume que es una especie de trofeo. Es para decir cuánta gente ha matado o algo así. Pero por lo que me está diciendo, uno, ocurría ya una vez la persona estaba muerta. Correcto. O sea, que no era un proceso tampoco de tortura como algunos han dicho. Y dos, se hacía con respeto hacia la muerte y por un motivo en específico. Y por un motivo de que se creía en la vida después de la muerte. Pero entonces ahí tal vez podríamos entrar, no sé si me estoy adelantando mucho, porque me acuerdo que cuando la chica X me presentó el tema originalmente el año pasado, fue el año precisamente 2020. Sí, el 2020. Sí, por si acaso usted está viendo este Exacto. video en 2023. Aún no me termino de acostumbrar al hecho de que sea fecha en específico. Pero me lo enseñó a causa de lo que estabas hablando del museo. Y sé que tuvimos como una breve discusión y tú me dijiste que hablando de ello, investigando sobre el tema, cambiaste de opinión radicalmente. Correcto. Es que fue muy impresionante porque lo primero que encontré es que no es solamente un trofeo, es también un talismán. Y la otra cosa importante, cuando tú mencionaste ahorita la película Depredador, evidentemente Hollywood se fija en la cultura que prevalece en el planeta Tierra, y en el planeta Tierra los Shuar no son los únicos que le cortan la cabeza a sus enemigos, porque hay otras tribus del planeta que se hacen eso, y un ejemplo son los nagas de la India. De hecho, la noticia tenía que ver con que ese museo estaba retirando de sus exhibiciones los cráneos que los nagas de la India habían, habían conservado y llegaron a ese museo, y también las cabezas reducidas. Pero el asunto es que en el caso de los Shuar son la única comunidad o digamos que los únicos pueblos que además de cortar la cabeza la reducen. Es un método, o fue un método exclusivo de la comunidad Shuar. Curiosamente, hablando de lo de los nagas, los samuráis originalmente hacían lo mismo, y ellos sí lo hacían más como trofeo o como símbolo de su valía. Y literalmente tenían una bolsa que utilizaban única y exclusivamente para llevar la cabeza de sus enemigos. Bueno, pero para profundizar en cómo era el ritual. Y por lo que me dices, entonces toda esta idea de las cabezas reducidas que han salido en cualquier cantidad de series, salió en Los Simpsons una vez en uno de sus especiales de terror, cualquier cantidad de cosas, proviene, tal vez no exclusivamente, pero mayor parte de los Shuar. Viene exclusivamente de los Shuar. Exclusivamente, son los únicos que hacen eso. Son los únicos en el planeta Tierra que hicieron eso. Porque ya no lo hacen. Ok, entonces ya por ahí te vendría otra pregunta, que sería, ¿por qué cuando hablan de las cabezas reducidas lo vinculan al vudú? Pues la verdad que no tengo ni idea de por qué, es parte de la desinformación, y ya vamos a ver, en la medida que vayamos avanzando en el programa, ustedes se van a dar cuenta de dónde viene la parte antropológica importante, histórica, y se van a dar cuenta del montonón de mitos y leyendas que hay en torno a eso. Lo cierto es que para entender el por qué, como yo decía, los Shuar le cortaban la cabeza a sus enemigos y la reducían, tiene que ver con sus creencias, porque ellos consideraban que la muerte no existía. Cuando mataban a un enemigo, ese enemigo continuaba vivo en su cabeza. Fíjate tú que es un poquito distinto a los egipcios, que pensaban que el cerebro no funcionaba, que la cabeza no tenía ningún sentido, que lo importante era el corazón. Claro, Shuar creía que distintas religiones, que es lo curioso, tienen distintos lugares en específico para el alma o para el foco del centro del ser. Exactamente. Entonces, en toda esta información recopilada a través de los tiempos en relación al rito Shuar para encoger la cabeza, algunos cronistas narran de que cuando el jefe de la comunidad Shuar se enfrentaba a su enemigo y le cortaba la cabeza al jefe, porque no era que le cortaban la cabeza a toda la comunidad, cuando los Shuar, según los antropólogos, se enfrentaban, el jefe que comandaba un grupo mataba era al jefe del otro grupo. Ok.
le cortaban la cabeza al jefe del otro grupo y el grupo que dirigía a esa persona que perdió la batalla pasaba a sumarse a esta comunidad Shuar sin que eso significara para nada irrespeto a su condición humana. Eran respetados y eran acogidos como nuevos miembros. Es decir, no había una retaliación por haber sido miembro de la comunidad que perdió la batalla. Es decir, no era que iban a pasar a ser esclavos como pasaba en otras comunidades. Esparta. No, exacto, en este caso no. O sea, porque y ese es un detalle que probablemente hablemos en un rato cuando entremos en en el tópico un poquito más controversial, y que es que muchas civilizaciones del occidente, de la antigua Grecia, etcétera, se les glorifica y se les mitifica, por lo menos los espartanos decían que eran grandes guerreros y no sé qué tal, y que eran libres, pues resulta que no, la gente que agarraban en sus batallas terminaban siendo esclavos y los terminaban maltratando, etcétera, etcétera. En este caso no. En este caso la comunidad que resultaba perdedora se sumaba a la comunidad vencedora, pero el líder de esa comunidad perdía la vida, le cortaban la cabeza y entonces pasaba a ser el rito. Los Shuar creían que en esa cabeza vivía el espíritu de ese guerrero. Entonces, en las muchas cosas que investigué, hay una crónica interesante en la que se habla de un jefe que lleva la cabeza de su enemigo, se la entrega, como decirte, a la sacerdotisa, que no sería sacerdotisa, curandera, en este caso la curandera de la comunidad, y esa curandera durante toda la noche le habla supuestamente a esa cabeza para convencerlo de que ha perdido la vida porque sí, en una batalla justa. O sea, hay que meterle en la cabeza la idea de que perdió en una batalla justa, de iguales a iguales, y que por ley pues le corresponde dar su vida. Y entonces luego venía una serie de rituales que ya más adelante los vamos a comentar, para luego proceder a reducir esa cabeza y convertirla, más que en un trofeo, en un talismán. Entonces, al cortarla primero y al reducirla después, el vencedor entonces se apodera de ese espíritu. Y la idea era atrapar al espíritu demoníaco, porque si no hacían el ritual, entonces ese espíritu se convertía en un espíritu vengador, malvado, demoníaco. Y entonces, de esa manera evitaban que vengara la muerte del guerrero vencedor. El propósito de la reducción no era destruir el espíritu, sino esclavizarlo para que trabajara a favor del vencedor. Al cabo de 1 año y medio, más o menos, o 2, los Shuar pensaban que la sansa, como se le llama ya al producto de la cabeza como tal, perdía su efecto. Y entonces, ¿cómo se daban cuenta que perdía su efecto? Bueno, porque de repente disminuían las cosechas, o de repente había mujeres que estaban muy fértiles, no podían dar nuevos hijos, ¿sabes? Cosas extrañas, fenómenos extraños que ocurrían en su comunidad, se lo achacaban entonces a que esa sansa ya había perdido su fuerza. Y entonces ahí era donde precisamente cuando se perdía ese supuesto poder espiritual, era que los Shuar se atrevían, o no les importaba, por no decir que se atrevían o que les diera miedo, no les importaba comerciar con la cabeza. Por eso es que muchas cabezas, sobre todo ya después de la llegada de los conquistadores españoles a esa parte de América, por eso es que los conquistadores españoles comenzaron a conocer esas sanzas, o sea, comenzaron a darse el mundo, porque entonces ellos comenzaban a intercambiar las sanzas por armas. Empezó a darse mucho, bueno, una sansa vale vale una pistola o vale un armamento que a ellos les interesara tener. Ahora, ¿cómo hacían, según los antropólogos que han estudiado el hecho, cómo hacían para reducir esa cabeza? Y aquí sí me voy a permitir leer el material para no equivocarme en ningún paso, fíjate. Una vez cortada la cabeza, los Shuar hacían una incisión en la parte de atrás, es decir, por aquí, en esta parte de atrás, y le arrancaba la piel del cráneo, con todo y pelo. Okay. Con un elemento cortante, a esa piel de la cabeza le quitaban los ojos, los músculos y la grasa. Luego cerraban los orificios con espinas y cocían la piel, cocían de cocinar esa piel en agua de río en una fogata, sin dejar que el agua alcanzara el punto de hervor más o menos media hora, porque si lo dejaban hervir,
entonces se caían los cabellos. Si te diste cuenta en las imágenes que hemos estado claro. colocando y estas que estás poniendo ahora para que vean más de cerca los detalles de lo que es una cabeza reducida de verdad, esas imágenes que está colocando el señor Neto son extraídas de los museos que tienen todavía estas exposiciones. Si te fijas, una de las características de las cabezas reducidas es la cantidad de cabello, que era muy importante dentro de la cultura o de las creencias. Entonces, si dejaban hervir el agua... Dentro de esta cultura el cabello también era, ¿cómo se dice? Importante para la esencia del ser, porque sabes que hay ciertas culturas que no te dejaban cortarte el cabello. Bueno, hasta ahí no llego, no sé si qué tan importante era el cabello de no dejártelo cortar o no, pero si te fijas en las imágenes, incluso en algunas cabezas se ve en detalle las pestañas. Claro, que están muy bien mantenidas. Que están muy bien mantenidas, pero además dicen que algunos antropólogos dicen que los Shuar llegaban a utilizar ciertas hierbas para además fijar ese cabello. Es decir, no solamente no permitían hervir el agua para que no se perdiera el cabello, sino que utilizaban ciertas hierbas para que este no se cayera. Cuando retiraban la piel del cuenco, es decir, donde la habían cocinado, la cabeza o la piel de la cabeza, porque ya eso no era la cabeza, ya no tenía ni cráneo, ni ojos, ni nada, era la piel que cubría la cabeza, había reducido 1/3 de su tamaño original. Una vez con la piel reducida, entonces armaban una especie de bolsa y manipulaban los rasgos con piedras calientes, es decir, agarraban las piedras calientes y ponían esa piel para darle la forma de la nariz, de la boca, o sea, trabajo bien, porque claro, imagínate la piel. Claro, en esencia lo que hiciste fue convertir literalmente la piel y ¿cómo se le dice la piel? El cuero cabelludo. La piel, el cuero cabelludo en una especie de máscara. O una especie de cuero que después ibas a rellenar. Conservaba, claro, la forma de la nariz, donde hubiese estado la boca, claro, todo pero eso. sin el cartílago que hace sin la nariz. Sin el cartílago, claro, pero entonces para que eso se conservara lo tenían que recrear. Lo tenían que recrear con piedras calientes, entonces iban cada vez de piedras grandes hasta piedras pequeñas y finalmente retiraban las piedras y entonces lo que utilizaban era una arena caliente para llegar a los huecos de más difícil acceso. Por ejemplo, la nariz. No tenías una piedra como para hacer la forma de la nariz. Entonces, ¿qué se utilizaba en ese caso? Arena caliente para que la forma de la nariz se preservara. Más tarde, esas espinas que cerraban las bocas y los ojos, porque todas estas ellos, en ese proceso de darle forma a la cara, ellos mantenían la boca y los ojos de la persona cerrados. Entonces, ¿pero con qué lo hacían? Con unas espinas de planta. Entonces, cerraban definitivamente con otros materiales, un tipo de hilo. ¿Y para qué cerraban la boca y los ojos de estas cabezas? Para evitar que por los agujeros se escapara el espíritu. Después, ya cuando la cabeza le habían dado la forma con las piedras, con la arena, ¿qué hacían? Frotaban la piel con ceniza y eso le daba una tonalidad mucho más oscura. De hecho, fíjate que todas las cabezas son muy oscuras. Y luego adornaban la cabeza con plumas, caparazones, escarabajos, conchas y otros elementos decorativos que, digamos, resaltaban más ese cabello. De hecho, fíjate que hay algunas cabezas que me imagino yo que esa persona en vida tendría la cabellera como la tengo yo, ¿no? Lacia, negra, fuerte. Fíjate que se notan con gran, al máximo, pues, el colorido de ese cabello tan frondoso. Para terminar, le hacían 1 o 2 agujeros en la parte superior para ponerle una cuerda y colgársela en el cuello como un talismán. Al final de todo ese proceso, esa cabeza se reducía a 1/5 de su tamaño. Entonces, ese era el procedimiento que los Shuar hacían para hacer sus zanzas o cabezas reducidas. Ahora, ¿cómo fue que las cabezas reducidas llegaron al mundo occidental? Bueno, como ya les dije, cuando ya esas cabezas habían perdido su fuerza como talismán, en el caso de me imagino, yo esto lo estoy inventando, no lo leí en ninguna parte. Cuando dices mundo occidental, sería más bien oriental para los Shuar, ¿no? Sí, bueno, supongo que sí, pero digamos que siempre se establecieron dentro del mundo a España y esto, pero anteriormente los Shuar, me imagino que si los incas les tenían miedo y no se atrevían ni a conquistarlo, y luego los españoles también les agarraron miedo y hasta le pusieron el apodo de jíbaros, es porque ya ellos sabían y habían visto las cabezas reducidas. Es interesante destacar que después de haber explicado todo el procedimiento, es obvio que esa cabeza reducida no es como tal una cabeza.
No es un cráneo como en el caso de las comunidades de India que sí hacen eso, no es un cráneo que está per se allí. Ya el cráneo, los ojos, todo se ha sacado. Estamos hablando realmente de la piel que cubría la cabeza, Claro. la cara, transformada en una cosa miniatura, reducida por la cocción, así que era muy difícil que encontraras hueso, cartílago o nada parecido. Era la piel y, por supuesto, el cabello. Era más bien una especie de cuero. Sí, exactamente, era un cuero. Ahora fíjense ustedes, aunque estas comunidades eran completamente impenetrables, a principios del siglo XX, un español, gallego por cierto, llegó a conquistar el afecto de los suabos. Y estoy hablando de una leyenda española que se llamaba Alfonso Graña, que con los años se convirtió en el rey de los jíbaros, literalmente. ¿Quién era este señor Alfonso Graña? Su nombre completo era Ildefonso Graña Cortizo. Él era un hombre gallego que, bueno, por las dificultades económicas que existían en España a principios del siglo XX, se aventura a irse, era muy pobre, imagínate tú, hijos de campesinos. Claro, también recordar que la mayoría de exploradores y que vinieron a América en verdad eran personas pobres que necesitaban dinero, y en ese momento, o por lo menos la gran parte de la mano de obra y los exploradores y todo ello venían precisamente porque necesitaban dinero y reconocimiento. Eso comenzó a ser así desde que Cristóbal Colón llegó a estas tierras. Pero por eso, literalmente de todos los exploradores que venían. Exacto, venían en principio, muchos vinieron huyéndole, por lo menos los judíos vinieron huyéndole a la Inquisición porque eran judíos, los que eran pobres o habían salido de las cárceles salieron buscando mejores oportunidades. O sea, América fue considerada la tierra de las oportunidades y muchísima gente llegó aquí. Ya para el siglo XX, principios del siglo XX, en toda esta descomposición política social que se estaba dando en Europa, con más razón América se vio, a pesar de las carencias de que no eran países del primer mundo, de que eran países que todavía estaban por conocer y por desarrollar muchas cosas que existían en Europa, con todo y lo pueblerino o selvático que resultaran algunos países o algunas ciudades latinoamericanas, para los europeos que llegaron a estas tierras era una gran oportunidad. Y entre esos estaba este señor, Alfonso Graña, que al final de la historia, cuando él muere, ya había sido proclamado rey de los jíbaros, con el nombre de Alfonso I de la Amazonia. Imagínense ustedes eso. ¿Cómo fue la historia de este señor, que es toda una leyenda en España? Bueno, este señor nació el 5 de marzo de 1878 en Galicia y murió en Perú en 1934. ¿Cómo rayos fue que llegó a Perú? Bueno, migró más o menos entre 1905, algunos dicen que 1910, cuando busca la historia de él. Y primero fue a Brasil, porque en ese momento se estaba dando la fiebre del caucho. Es decir, de los árboles de Brasil sacaban el caucho, y eso fue toda una industria súper importante que cuando uno lo busca en la historia de las Américas, fue lo equivalente quizás a la fiebre del oro. Ajá. Y se generó muchísimas situaciones de esclavitud, de opresión hacia los aprovechamientos de los indígenas que estaban en la zona. Pero este señor llega a intentar trabajar en Brasil con el tema de la fiebre del caucho. Pero allí recuerden que Brasil se complica con el tema del caucho, y al hombre no le queda de otra que, antes de devolverse a España, prefiere moverse hacia Perú, llega a Iquitos, y entonces allí pues empieza el tema de si continuaba o no explotando el caucho en Perú, o si se sumaba a la fiebre del oro, que era lo otro que se estaba dando en ese momento. Lo cierto es que para 1922, para los que conocen un poquito de historia, se da la crisis del caucho a nivel mundial, y eso tumba la explotación del caucho en estas regiones. Y entonces, pues nada, este señor se queda como que queda en el aire, ¿no? Entonces, en su espíritu aventurero se le ocurre meterse en la selva para ver qué consigue con un vecino y un amigo de Galicia, y ellos desaparecen. O sea, pasa un tiempo que no saben dónde están ninguno de los dos. Un tiempo después, dicen la gente, asumieron que habían dado con justamente estas comunidades de jíbaros y pensaron que los habían matado. Pero resulta que con el tiempo... ¿Y por qué le dicen jíbaros? Pues la verdad, yo leí que tenía que ver con que no podían pronunciar, los españoles no podían pronunciar del dialecto propio de ellos cosas que estos indígenas hablaban de su tierra y de su comunidad y de cómo ellos se autodefinían. Quizás no sabían pronunciar el shuar,
y entonces supuestamente fue como una castellanización de una palabra que los identificaba, pero que no pudieron traducirla de su lengua, de la lengua propia del pueblo, al español, y de ahí surgió eso de jíbaro. Ok. Pero no recuerdo con precisión la palabra, de estas palabras extrañas, bueno, no extrañas, propias de los pueblos aborígenes que realmente no tienen una traducción posible al español. Bueno, el cuento es que este señor aparece, encuentra evidentemente a esta población de Shuar. Dicen, y esto es parte de la leyenda, que mataron a su amigo y él logró sobrevivir porque la hija del jefe de la comunidad se enamoró de él. Eso es parte del mito, de la leyenda en torno a esta persona, porque familiares de él, que han dado entrevistas muchos años después, sobrinas, que ya son unas ancianitas el día de hoy, yo creo que están hasta muertas ahorita. Claro, me estás hablando de 1922. 22. Sus sobrinas, familiares cercanos, porque él a todas estas, cuando sale de la selva, manda a buscar a una de sus hermanas, a su hermana, la pone a vivir allí al frente, porque él llegó a construir una casa, digamos que cerca de la frontera o antes del inicio de ese espacio donde comenzaba la comunidad Shuar. Era como que el punto límite entre la comunidad indígena y esta comunidad de Iquitos. O sea, era como que cualquiera que quisiera explorar la selva iba a pasar ahí primero. De hecho, él con el tiempo conoce tanto la selva que médicos, sacerdotes, personas que querían explorar para explotar alguna cosa de la selva tenían que pasar primero por su casa y negociar con él para que lo llevara por la selva, porque si lo hacía la buena de Dios, o se perdían o simplemente terminaban muertos por los indios, porque eso era territorio prohibido. Claro. El cuento es que dicen en la leyenda que él logra salvarse porque la hija del jefe se enamora, y él también tenía una personalidad muy interesante. Entonces eso supuestamente hace que se salve, y él reaparece en la comunidad de Iquitos un tiempo después, acompañado por un grupo de indígenas. El señor Neto les va a comenzar a colocar ahora esta serie de videos originales donde aparecen las fotografías de este señor junto con esta comunidad de indígenas, y la mayoría de esas imágenes que ustedes están viendo se grabaron en esa época para documentar esta historia de este señor. ¿Y dónde fue? Que, por cierto, los que estén escuchándonos a través de Spotify, asumo que la chica X también va a subir un artículo. Correcto. En www.calidoscopio.live, donde tendrán precisamente este video y estas imágenes que ella va a mencionar. Correcto. Bueno, el cuento es que cuando reaparece Alfonso Graña, reaparece con estos amigos aborígenes, y en la balsa donde él venía traía ciertos productos de la selva. Ahí es cuando se comienza a ver, por ejemplo, la ayahuasca. Además, estos productos que eran las cabezas o las sansan. Y este señor hace contacto. En Iquitos había una librería que había abierto otro gallego, es decir, un paisano de Graña, que se llamaba Cesareo Mosquera Chousual. Él abre una librería que se llamaba Amigos del País. Fue la única librería de Iquitos legendaria, súper conocida, porque cualquiera que quisiera leer algún libro tenía que ir a esa librería. Y este señor, fascinado por las aventuras de su amigo, comienza a escribir crónicas. Incluso algunos dicen, yo no las he leído, pero dicen que tenía muchos errores ortográficos, pero que fue aunque él no sabía nada de periodismo, ni de crónicas periodísticas, ni nada de eso, fue maravilloso porque él pudo rescatar todo lo que fue la vivencia de esa época y muchas cosas históricas que la gente pues no sabía que existían en ese lugar perdido de la selva. Se convirtió en un cronista básicamente. Exactamente. Y él comienza ya a narrar, fíjense la imagen que le está poniendo el señor Neto ahora, él comienza no solamente a escribir crónicas, sino que empieza a fotografiar y empiezan a hacer videos de estos aborígenes que son imágenes reales, o sea, son personas que vivieron y que además lo que más llamaba la atención era este hecho de las cabezas. Entonces, en el lugar donde encontré este documental de Alfonso Graña, a manera de broma, se comenta que este amigo de Graña, que era el dueño de la librería, en las crónicas relata, porque la crónica se le estaba mandando a un amigo médico para invitarlo a ir al país y conocer esa situación interesante de los aborígenes. Y él le escribe, como era médico, los indios de esta zona tienen la costumbre de matar a sus curanderos cuando no saben
curar a los enfermos. Este indio que ves en esta foto tiene en su mano una cabeza que era de la curandera porque no hizo bien su trabajo. Claro, era manera de broma, en el sentido de que como para intimidar al médico y bromear, de que si tú llegas aquí y no haces bien tu trabajo, los indios te van a cortar la cabeza. Entonces, claro, era muy interesante para las personas que estaban en Europa comenzar a ver este tema de las cabezas. Y comienza a ver con el devenir de los años, en esa búsqueda de aventuras, de entender quizás esta comunidad, no sé, tan extraña para el resto del mundo, comienzan a llegar exploradores, comienzan a llegar gente de las iglesias, pues con misiones religiosas para tratar de entrarle de otra manera a estas comunidades indígenas, y todos tenían que pasar por la casa de Graña, y él era como quien dice el embajador o quien los representaba. Eso es lo que te iba a decir, cuando me dijiste lo de la casa me sonaba mucho una especie de embajada entre Quito y los Suar. Correcto. Bueno, fíjate tú, aunque ya Graña había muerto, hubo un explorador, un aventurero, un etnógrafo noruego que se llamaba Thor Heyerdahl. Este señor tenía la teoría de que utilizando el Océano Pacífico, las comunidades originales que vivían en Perú llegaron a la Polinesia, es decir, que la gente que vivía en Polinesia realmente tenía sus orígenes en Perú. Y él, para demostrar eso, armó una especie de barco. Ah, ya sé cuál, ya me acuerdo por qué me sonaba el nombre. ¿Por qué? Por esa teoría que en parte uno siempre la estudia cuando ve lo de los orígenes de los americanos. O sea, los orígenes de los nativos americanos. Que siempre, no sé por qué, en todos los libros sale así. Los orígenes de los americanos. Y te ponen la teoría de... Claro, pero este es al contrario. Usted dice que los americanos originales del pero Perú fueron los que llegaron a Polinesia. Lo ponen a él porque te lo ponen también en la teoría de que de América también surgieron hacia Polinesia. Hacia Polinesia y que por eso tienen rasgos similares. Por exacto. Entonces, pero él, para demostrar eso, armó una embarcación muy, digamos, que hecha con los materiales y la forma como pudieron haberlo hecho los peruanos originales de allí. Esa embarcación le llamó la Kon-Tiki, era una embarcación sumamente extraña, y este señor se montó en esa embarcación y comenzó un periplo desde las costas por el Pacífico, obviamente del Perú, tratando de llegar a la Polinesia. Y entonces, cuando él relata lo que fue esa aventura, él escribe lo siguiente: el problema de entrar en el área de los Shuar en Ecuador, porque recuerda, como ya vieron ustedes en el mapa, estaba entre Ecuador y Perú, está, porque todavía existe, en Ecuador, para obtener madera balsa, porque se suponía que él tenía que hacer esa balsa con los materiales de la zona, exacto. Para la expedición, para obtener madera balsa para la expedición, era el temor de que la población local guiara al equipo a la selva y los asesinara para reducir sus cabezas. Estamos hablando que esto lo escribió en 1947. Bueno, entonces por lo que me estás diciendo, ya ahí empezó el mito. No, el mito surgió desde que... No, o sea, pero ya desde ahí se empieza a ver el mito de que te mataban por matarte y reducían tu cabeza porque ya sí. Voy a explicar por qué te mataban supuestamente te mataban por matarte y reducían la cabeza. El cuento es que en la medida en que se va dando a conocer esta comunidad indígena y esta tradición de reducir cabeza, comenzaron a llegar de Europa cualquier cantidad de exploradores, como acabo de decir, para conocer eso y tener cabeza, y eso tuvo una demanda enorme de cabezas. Entonces comenzó a lucrarse que los Shuar, para lograr abastecer esa demanda, supuestamente comenzaron a asesinar a cuanta gente ahí sí se adentraba a ese territorio. Y fue tan terrible el temor que tenían que en algún momento de la historia, antes de que muriera Graña, la empresa Standard Oil of Ohio y la Standard California deciden explorar el territorio para buscar petróleo, y ellos tuvieron que pasar por la casa de Graña y convencerlo de que lo ayudara a ver, porque es que no se atrevían a entrar pensando que les iban a cortar la cabeza. Evidentemente él los ayuda, o sea, él siempre, mientras se mantuviera el respeto a la comunidad, él permitía la exploración y convencía a sus amigos aborígenes de dejar la exploración, y siempre con ese respeto y de hecho hoy día esa comunidad que todavía existe. Claro, básicamente Graña servía llegando con alguien a decir, calma, este es pana. Exactamente. Bueno, porque, o sea, me imagino, o sea, como me estás diciendo,
si ya, o sea, con Standard Oil y el Standard California, que estaban en busca de Ohio, estaban en busca de petróleo, me imagino que también habría habido cualquier cantidad de personas que simplemente se tiraba a lo loco, como para verlos como si fueran monos de zoológico, y obviamente claro faltándole sí. el respeto a... Claro que sí, es que de hecho en 1932 la Latin American Expedition dirigida por Mr. Williams se perdió en la selva, en esas búsquedas de aventura, y Graña salió en su auxilio provisionándolos de víveres y ayudándolos a salir de la selva. Es decir, tampoco era que Graña era un tipo que no inaccesible. Luego en 1933 un avión de la Fuerza Aérea de Perú se estrelló en la selva, murió el piloto y Graña, con la ayuda de sus fieles indígenas, embalsamaron el cadáver, porque además ellos tenían evidentemente ciertas técnicas para embalsamar el cadáver, y ayudaron a sacar el cuerpo para entregárselo a las autoridades. Ese gesto, por supuesto, fue gratificado por las fuerzas peruanas. Bueno, Graña falleció en 1934 a los 56 años. Sus indios pues tenían un gran respeto por ellos. Debo decir que antes de su muerte se le abrió juicio porque lo acusaron de traficar cabezas reducidas. Decir traficar cabeza reducida es como que palabras mayores, porque en ese momento no estaba ilegal. Pero se abrió todo como un tema de si estaban matando a la gente, sí sabes, ¿no? Claro. Para reducir cabeza. Pero al final eso no se ha podido confirmar. Nunca se comprobó que Graña estuviera involucrado en el tráfico de cabeza. No, pero lo de que empezaron a matar a cuanta gente pudieran para vender. No, tampoco. Graña sí lo comenta en sus crónicas, manejaba el tema de ayahuasca, muchos productos de la selva. Es decir, él comerciaba para autosustentarse él y también ayudar a sus amigos de la selva o a sus amigos indígenas. O sea, amigo de la selva como si fuera George de la selva, algo así. Bueno, algo así. Pero bueno, lo cierto es que esas curiosidades exóticas que eran las zanzas, de verdad que crecieron en un negocio enorme. Y recuerda que cuando algo se convierte en un negocio enorme, pues entonces empiezan ¿Qué es lo que llegamos de lo que hablábamos al comienzo de las falsificaciones? No, al principio, ¿tú sabes la palabra headhunting? Cazador de cabeza. Sí. Ese término proviene de ahí. Proviene de ese periodo en el que había una gran demanda por cabezas reducidas y se abastecía el mercado. Una cosa interesante es que... me imagino que tampoco ayudó con la idea de... Tampoco ayudó a la idea de que estaban cazando a personas para reducir las cabezas. Bueno, lo cierto es que sea cierto o sea falso, llegó un punto en que los indígenas querían por cada cabeza que daba un arma de fuego. Okay. Eso desde el punto de vista antropológico trajo un problema, que los Shuar se hicieron más fuertes y entonces sometían, o se decía, porque eso tampoco se comprobó, que estaban sometiendo con mayor fuerza a las comunidades de alrededor. Sin ninguna evidencia, pero se decía que incluso ahí había aumentado el índice de homicidio. Y claro, por otro lado... Ahí entra el detalle de que tú nunca vas a poder comprobar que algo no pasó o que no hiciste algo. Tienes que comprobar que ocurrió. Exacto, lo cierto es que lo que se decía, y por eso fue que se armó todo este juicio y todo este lío, era que la demanda de cabeza y el intercambio de cabezas por armas había hecho a los Shuar un grupo mucho más poderoso, que estaba, como quien dice, acorralando a sus enemigos, y que además estaban provocando guerras para poder abastecer el mercado de cabezas reducidas. Y por otro lado, en aquella época, te estoy hablando de 1934, se dice que los que lograban hacerse de estas cabezas luego las vendían en el mercado cada cabeza por $25. Quizás ahorita $25 es nada, pero ubiquémonos en 1932, ¿cuánto era? O los años 30, o sea, ¿cuánto era una cabeza? Estamos hablando de época ya de la Gran Depresión. Ajá, exactamente. O sea, $25 son $25. Bueno, de las que sostienen hoy día todavía esta teoría está la directora del museo, Pitt Rivers, que es este museo de Oxford, que en agosto del 2020 sacó...
Ajá, Pitts Rivers. Rivers. Pitts Rivers. Saben que aquí el bilingüe en inglés es el señor Neto. Entonces, la directora del museo, Pitts Rivers, ahora sí lo pronuncia bien, Sí. de Oxford en Inglaterra, esta señora Laura Van Bockenheim, ¿será? Eso no es inglés, eso es germánico. Sí. Brockhoven, bueno. Brockhoven, vamos a... Bueno, la señora Laura. Laura. La señora Laura, directora del museo, Para no machacarle el nombre sí, por accidente. ella es una de las que dice que estas cabezas, o sea, la demanda de estas cabezas incitaron muchos asesinatos en la selva. Dice que esa demanda creció tanto en Europa que empezaron a falsificarse las zanjas utilizando cráneos de monos y otros perezosos. Yo supongo que mi compañerito perezoso... Sí, osos perezosos. O sea. Exacto. Yo me supongo que mi compañerito de clase que llevaba una cabeza reducida, que era de cuero de verdad, o sea, yo no creo que haya sido de un ser humano, me parece que probablemente fue de un oso perezoso o de un mono. Pero ven acá, una vez que tú reduces la cabeza y la formas, si tú quieres hacerlo parecer un ser humano, puedes decir que es un ser humano, dándole forma. Pero no sé, porque, o sea, por lo menos las zanjas de los Shuar se ven que son personas. Y como dices, están tan bien conservadas y están tan bien hechas que se puede apreciar hasta qué tipo de cabello tenían. Se pueden apreciar las facciones. Cosa que un mono tal vez, dependiendo, dependiendo de la especie, pero un oso perezoso ni siquiera tiene nariz de humano. No sé, porque acuérdate que después tú le puedes dar forma a ese cuero con las piedras. Y un artesano, o sea, si hay gente... También un niño no se va a poner a examinar eso por lo menos. Claro, pero es que además un artesano con distintos materiales ha logrado hacer figuras humanas. Imagínate tú un cuero de algo, no sé. Lo cierto es que esta señora, la directora, dijo algo así en su entrevista a la prensa. La gente comenzó a hacer muchas falsificaciones, no solo los Shuar, sino gente de la ciudad que robaba cuerpos de morgues y encogía esas cabezas. Es decir, según ella, en distintos lugares del planeta, no eran solamente los Shuar que empezaron a, según ella, falsificar con cabezas de mono y de perezoso. Es que a nivel mundial se dio un fenómeno y entonces, supuestamente, según ella, hubo gente que comenzó a robar cadáveres para cortarle la cabeza y reducirlo. Eso lo dijo la directora del museo, yo no sé qué tan cierto es. Lo cierto es que el fin de esta tradición de la zanza la acabó el gobierno de Perú, que en los años 50 prohibió la comercialización de esta cabeza, y 10 años después lo hizo Ecuador. Para esta señora, para la directora de este museo, la recolección de cabezas humanas podría considerarse como parte del proyecto colonial con el cual Occidente buscaba probar su superioridad sobre las culturas y justificar el colonialismo. O sea, para ella... Claro, aquí ya entramos en la parte interesante, la parte controversial y honestamente la parte que yo me estaba esperando del programa, que es la parte del colonialismo y de todos estos problemas. Si me ven preocupado es porque estoy viendo una luz roja en la cámara y no sé si se le vaya a acabar la batería. Pero bueno, lo bueno es que no nos queda mucho tiempo, así que no hay problemas de momento. Pero, o sea, lo que menciona y que ahí sigues con... que ella dice que esta colección, que ella decidió sacar la colección porque consideraba que mantener las cabezas reducidas y las cabezas de las comunidades de India era reforzar los estereotipos de salvajismo y primitivismo en lugar de un entendimiento profundo de estas culturas, que en parte yo estoy de acuerdo con eso, porque fíjate tú, toda la cultura que se generó detrás de la cabeza reducida, que como tú dijiste al principio, hasta en Los Simpsons salió, ¿no? Y o sea, es un punto que me acuerdo que te dije cuando me presentaste el tema por primera vez, y es que por lo menos los ingleses y los españoles y los colonos agarraban a los indígenas en la zona y le arrancaban el cuero cabelludo. Pero eso no lo vemos en una exhibición. Claro. O sea, en la época medieval sí se ven algunos museos que tienen las máquinas de tortura, de literalmente tortura, pero no se exhibe de la misma forma, es el mismo punto de vista. Bueno, ella lo cierto es que en su proceso de descolonización del museo retiró 120 partes de restos humanos
de la vista pública, es decir, entre las cabezas de los Shuar, la Sansa, y los cráneos conservados por los Nagas del norte de India. Para ya ir terminando mi parte, me encantaría, y aquí el señor Neto les está poniendo un video que yo tomé, una captura de pantalla tipo video que tomé de la página, el fanpage de esta comunidad. Increíblemente, los Shuars el día de hoy están abiertos al mundo, preservan, por supuesto, excepto la tradición de reducir cabezas, que del material que el señor Neto les ha puesto, incluye el video que al principio se vio en el video inicial de un rito Shuar de los años 20, justamente reduciendo esa cabeza. Ese video es original, tomado aparentemente por este señor Alfonso, que terminó siendo el rey de los íbaros. Pero los Shuar hoy están más abiertos a la gente, no persiguen. Sin embargo, cuando ustedes busquen en internet videos en relación a eso, van a ver que ellos sí permiten, siempre he conversado, que los visiten algunas personas, siempre respetando, por supuesto, sus espacios. Obviamente hoy día han tenido problemas porque ya evidentemente, al ser parte de un gobierno, en este caso de Perú, se ubican ya más con el gobierno, con influencia del gobierno de Perú. Ellos están más influenciados por el gobierno peruano o el ecuatoriano. Ecuatoriano, perdón, por el gobierno ecuatoriano. Corrijo lo que acabo de decir. Cuando hablamos de la comunidad Shuar, usted va siempre a circunscribirse a la República de Ecuador. Y a pesar de que la comunidad actualmente sigue cruzando la frontera. Claro, sigue cruzando, pero realmente yo no sé si es porque el gobierno de Ecuador se ha preocupado más, pero lo cierto es que que es el video que el señor Neto les está colocando ahora. Bueno, supongo que es una situación similar a los Guna actualmente en Panamá, que a pesar que es un grupo que no solamente, de hecho hay muchos que dicen que provienen de Colombia. Porque realmente hay en Colombia. Es que hay en Colombia, pero dicen que provienen de Colombia, y ahí fue como se expandieron hacia Panamá. Al actual Panamá. Bueno, pero ahorita por lo menos... Pero los Gunas están en Colombia también. También, pero por lo menos los Guna Yala se mantienen bajo el régimen, ni siquiera el régimen de Panamá, porque ellos han logrado su independencia, que su territorio es autónomo. Claro, pero ellos dominan su territorio, pero no es el caso de los Shuar. El caso de los Shuar es totalmente diferente. Están bajo protección del gobierno de Ecuador. Eso ha traído ciertos problemas, como por ejemplo la reducción de sus territorios. Cuando dices protección, bueno, tú sabes protección o protección a lo canadiense. Protección a lo canadiense, porque incluso ¿por qué han perdido territorio? Porque el gobierno de forma inconsulta ha de repente convenido la explotación de petróleo en áreas donde pertenecían originalmente a ellos. Eso es parte del problema. Sin embargo, ellos se han organizado. Si ustedes entran al Facebook, que ahora sí, el señor Neto les está colocando el video, cuando ustedes entran en Facebook pueden buscar una cosa que se llama Centro de Interpretación Cultural de la Nacionalidad Shuar. Imagínate tu nacionalidad Shuar en Ecuador. Y entonces ustedes van a ver allí... Que me imagino que todos esos links también lo pueden encontrar en la página web. Sí, te los voy a poner en la página web, en el artículo. Bueno, estoy diciendo... No, ¿cuál es nuestra página? Nuestra página web, www.calidoscopio.live. Me viste con preocupación, se te olvidó. No, porque pensé que me estabas hablando de la página de ellos. Lo único que sé es que, no la recuerdo tal cual, pero se llama Centro de Interpretación Cultural de la Nacionalidad Shuar. Ahí ustedes van a ver una cantidad de videos. Me llamó muchísimo la atención que la música Shuar, que debería ser, al ser música de la selva amazónica, debería ser a base de flautas. Hoy día hasta utilizan guitarras. Van a ver muchísimos videos de bailes Shuar, pero con esta tecnificación de la música. Han sacado hasta discos y yo dije, qué interesante. Se han abierto al mundo, y así como consiguen esa apertura al mundo de tener un centro para que la gente vaya y conozca la cultura, también cuando la gente pide permiso para entrar a su territorio están las condiciones de preservar el ambiente, de que nadie puede irles a dañar sus espacios. Es decir, son un pueblo, siguen siendo aguerridos en el sentido de que preservan su cultura de una forma muy valiente. No le cortan la cabeza a nadie, ni se la reducen hoy día a nadie, pero han tratado como que de llevar la fiesta en paz con el mundo moderno. Así que bueno, esta ha sido la investigación que me ha tocado para este podcast.
Y pues nada, la verdad que para mí fue un placer haber investigado para ustedes todo este material y dar incluso con este personaje gallego que se terminó convirtiendo, imagínate tú, lo que no pudieron los del Imperio Inca y mucho menos lo que pudieron los conquistadores, Claro, lo pero logró no, o sea, este señor. no estamos hablando de lo mismo tampoco, porque no es que Grañas fuera a conquistar a los Suar. No, no. De hecho, por lo que me dices y por lo que cuenta la leyenda, fue pura casualidad. No sé si casualidad o cosas del destino, no, realmente no lo sé. Lo cierto es que dentro de las leyendas y en el material que el señor Neto les ha ido colocando, original del señor Graña, hay una fotografía y una imagen que si quieres vuelve a colocar, donde aparece un niño pequeñito con el señor Graña, que es este señor de lentes, muy blanquito, y decían que era uno de los hijos que había tenido con la hija de Apur. Apur es el jefe de la comarca. Se dicen las leyendas que él tuvo un niño y una niña, y los que conocieron a Graña y conocieron a la gente de la librería, que ellos hacían esta especie de entrevistas e intercambios de información con los indios, dicen que con el tiempo comenzó a ir con Graña un muchachito que es el que ven en la fotografía, que era una mezcla de blanco con indio y que hablaba una mezcla de español con gallego y con indio, y entonces ayudaba como que a las interpretaciones. Dicen que era su hijo, pero él nunca lo reconoció. Y las sobrinas de Graña, o sea, las hijas que tuvo su hermana, porque Graña, como les digo, se trae a la hermana y la casa incluso con un paisano, ellas decían que él, o sea, ellas dicen en varias entrevistas que les vi, no, mi tío no tuvo ningún hijo con ninguna india, su hijo era un muchacho blanquito, o sea, como desconociendo. Claro, me imagino que ahí sí le decían indios y... Claro, o sea, ahí hay como que cierta cosa despectiva, ¿no? De, ay, no, ¿cómo Siempre lo había. ¿Cómo mi tío va a tener hijos con O sea, y es en parte también lo que mencionan del colonialismo, del salvajismo, y que si te fijas hoy en día la mayoría de nativos alrededor del mundo, los que han logrado sobrevivir, porque hay muchos que desaparecieron literalmente de la faz de la tierra, la cultura y todo, pero los que han logrado sobrevivir, como por lo menos me estás mencionando el caso de los Suar, los tienen como si fuera una exhibición de zoológico. Bueno, Ahí en su área. lo importante es que ellos, digamos, han tomado el control del asunto con este centro que me llamó muchísimo la atención por el nombre, Centro de Interpretación Cultural de la Nacionalidad Shuar. O sea, esa determinación de nacionalidad, pues mira, es verdad, porque ellos no, o sea, ellos son algo único, que no fueron conquistados por nadie, excepto por que no fue una conquista, digamos, que se ganó su respeto y su afecto. De las crónicas que he leído, dicen que este Graña se ganó el afecto y el respeto porque él sobrevivió a picaduras de animales, sobrevivió a la selva, que la selva de por sí es mucho más agresiva que cualquier comunidad indígena. Entonces, al ellos ver que era una persona fuerte y que había sobrevivido a todo eso y que se había adaptado y que además había respetado su espacio, es probable que se haya ganado más el respeto de los Shuar, no porque la hija del jefe se haya enamorado, sino porque él demostró con su carácter, con su fortaleza. Claro, al final todo se trata de eso, el respeto. El respeto. Porque incluso como me lo dices, los Sansa provienen y parte del ritual es eso, o sea, perdiste en una batalla justa, se te mantiene el respeto y todo el proceso, todo el ritual es para que tu espíritu no se vuelva vengativo. Correcto, porque tienes que entender, como decían estas crónicas, que la chamana, porque normalmente eran mujeres las que ejercían este trabajo. ¿Se le determina chamana en este caso? Bueno, yo le estoy diciendo chamana, puede ser que esté equivocada, pero me parece, porque el chamán sería hombre, el chamán. No, o sea, pero lo digo porque el chamán no es específico de una cultura. ¿O es un término general? Yo creo que es un término general que aplica en este caso a las comunidades indígenas, el chamán. Fíjate que en esta crónica estaba el relato de esta chamana, o la mujer chamán, que hablaba durante toda la noche con esa cabeza para convencerlo de que había muerto en una justa que había sido correcta. Y supuestamente en esas crónicas esa cabeza durante toda la noche hablaba, parloteaba, decía que estaba molesto, ¿no? Como claro, rechazando la muerte, pero que al final pues nada, se acogía a ese ritual. ¿Qué te pareció? ¿Aprendiste algo? Un tema muy interesante, definitivamente nos viniste a culturizar un poco más
Y creo que se puede hacer más si uno viajara a esas comunidades. A mí me encantaría ir a este centro cultural de la nacionalidad Shuar y conocer, porque vi en el video que está en esa página web, en esa página, Claro, en y ese también- fanpage, todo lo que es la artesanía, la comida, bien interesante, Y ¿viste? también porque en gran parte de lo que vimos ahorita se basa en como la historia contada desde el punto de vista de los españoles y de los europeos. Ujú, También sería interesante verlos desde el punto de vista de los Shuar. correcto. Y lo más próximo al punto de vista de los Shuar es esta historia de este señor español, De gallego, Graña. de Graña. Pero digamos que yo veo más esa situación como ese acercamiento, como esa forma diferente de establecer una alianza, porque fíjate que él vivía era del comercio de estos productos que salían de la selva y que evidentemente salían de la comunidad Shuar. La primera vez que yo pienso que se habló de la ayahuasca como producto para ser vendido fue a través de este señor Graña, y esa librería, Amigos del País, es una librería en Perú icónica, en Iquitos, que después no la continuaron los hijos de este otro señor, pero que aunque la vendieron y todo y ya cerró, fue un ícono histórico en Iquitos. Así que bueno, de esta forma yo cierro mi parte agradeciéndoles a ustedes estar allí, porque son los que me inspiran a hacer estas investigaciones súper interesantes, que de verdad al final siento que uno le da la vuelta a un tema curioso, peculiar, y siempre terminamos, que creo que es el objetivo, de dar la verdadera explicación cultural y el valor que tiene ciertas cosas que han ocurrido en el mundo y que por desconocimiento terminan llenos de mitos y de cosas que realmente, pues no sé. Claro, No sé qué en tanto parte. tendrá razón la directora del museo, que ha descontinuado o ha sacado de exhibición estas 120 piezas de cuerpo humano. No sé, me pregunto por qué no dejarlas y más bien explicar más sobre esa cultura. Claro, es posible también verlo así. Definitivamente hay muchos factores y está relacionado con muchas otras historias, en muchas otras sociedades, muchas otras culturas, incluso cultura fuera de América, muchas controversias que se dieron con la forma en la que expresaban las culturas africanas en Inglaterra y cómo ponían artefactos y artesanías como si fueran de los ingleses o como si ellos lo hubieran obtenido justamente, y se ignoraba una gran parte de la historia. Bueno, y que lo puedes estar viendo ahorita quizás con el robo intelectual de ciertos diseños ancestrales de ciertas culturas aborígenes, que lo ha utilizado, por ejemplo, la moda para el diseño de su ropa, y termina entonces, esto es lo que la apropiación cultural. Entonces, son temas que quizás si desde el principio se hubiese comprendido la cultura de estas sociedades, no se hubiese llegado a la apropiación cultural. Hay un tema muy interesante ahí que podríamos discutir otro día, porque aquí ya se nos está acabando el tiempo, y es por lo menos, tú sabes, tú que diste psicología de la comunicación, Correcto. sabes la pirámide de las necesidades del ser humano, Recuérdamela. que básicamente Ya, habla sí. como las personas tienen, ahorita mismo no me acuerdo exactamente porque lo estoy diciendo de memoria, pero son las necesidades físicas, las necesidades sociales, espirituales, etc. Esa teoría es básicamente lo mismo que los chakras, solamente que te lo explican de otra forma, y a los chakras se le ve de una forma ocultista, una forma que los hippies y todo esto, pero esta teoría sí tiene crédito porque lo dijo un hombre europeo, blanco. O sea, existen Más de lo mismo. muchas formas de hablar de eso que acabas de mencionar, el robo intelectual. Bueno, y en el caso de los Shuar, como te digo, al igual que los egipcios, estaban totalmente convencidos de la vida después de la muerte. Así que esta idea de que solamente nos transformamos como seres de luz cuando pasamos al otro lado, es algo bien ancestral, y yo me pregunto siempre en este punto, ¿se habrán equivocado los egipcios? ¿Se habrán equivocado los Shuar? O sea, ¿por qué en distintas partes del planeta las distintas culturas que han existido a lo largo de la historia, todos tienen el convencimiento de que no existe la muerte, sino que continuamos viviendo en otro plano, y que desde ese otro plano podemos influir en este plano? Claro, Interesante. también me estás dando una idea para un programa que es como distintas culturas ven la muerte, y en especial si hay una vida después de la muerte, si no, y por qué. Porque hay algo interesante, que hay unas culturas que ven la vida después de la muerte como un castigo.
y que el verdadero fin sería estar en paz y no tener que estar en ningún otro plano ni tener que pasar más allá, sino que encontraste tu paz en tu cuerpo y en el momento en el que exististe. Interesante. ¿Les parece a ustedes que pudiéramos hacer un programa de eso? Yo creo que sí. Pero con eso ya nos vamos a ir despidiendo. Recordarles todas las redes sociales, @tucalidoscopio en Twitter, Facebook, Instagram. En YouTube estamos como Calidoscopio Live. Tenemos la página web www.calidoscopio.live. En Spotify nos pueden encontrar actualmente como Calidoscopio Live también. Tenemos ya 2 podcasts, ese sería el tercero, pueden ir a ver los anteriores. Y nos vemos la próxima semana con un tema un poco distinto, yendo de la realidad a algo un poco más ficticio. Así que el próximo sábado, 6 de la tarde, hora de Panamá, para los que nos estén escuchando ahorita mismo en vivo y en directo. No en vivo y en directo, pero saben a lo que me refiero. Estás enredado, señor Neto, estás enredado. Poco, pero estoy tratando de dar como la premisa para los que nos estén viendo en el momento que sale el programa. Y si usted ya está viendo este programa cuando ya hicimos la primicia del siguiente podcast, recuerda que en nuestra página web y en nuestro canal YouTube ya lo puedes encontrar. ¿De qué es el tema? Para que la gente lo busque, para que esté pendiente. Para que esté pendiente los que están viendo esto antes del estreno y para que lo busquen los que vean esto después del estreno. Bueno, no voy a decir mucho del tema para no hacerles spoiler, pero básicamente trata de SCP. Búsquenlo así y lo van a encontrar. Si están en Spotify va a ser el programa después de este. En YouTube tenemos la lista de reproducción con todos los programas en orden. Así que para los que nos estén viendo en el futuro ya lo pueden ver. Para los que nos estén viendo en el presente, se tendrán que esperar una semana. Así mismo es. Y con esto nos despedimos. Gracias por estar con nosotros a través de Calidoscopio Live, tu puerta al universo. Yo soy la chica X y me encantó haber trabajado para ustedes. Chao, chao. Y yo soy el señor Neto y nos veremos la próxima semana.